Señores, buenos días. Ya es miércoles 21 de diciembre. Bienvenidos a otra entrega más de El Día. Como siempre, iniciamos con el resumen de las informaciones más importantes. Iniciamos con las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Ellas iniciaron la lectura de la acusación del juicio de fondo en contra del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, y demás implicados en un falso sorteo que esa institución hizo y que perjudicó al Estado con más de 500 millones de pesos. El ex administrador de la Lotería Nacional también busca una variación de la medida de coerción, pero la audiencia fue aplazada. Wilson Mejía tiene todos los detalles. El principal imputado en la denominada Operación 13, Luis Michel Dicen, buscaba una variación de la medida que pese en su contra, pero la solicitud fue aplazada, lo que no fue bien valorado por los abogados del imputado, quienes responsabilizaron al Ministerio Público de entorpecer el conocimiento de la audiencia. Como el Ministerio Público, cuando no le conviene que se conozca una audiencia, siempre alega de que no está notificado. Muchas veces cuando le conviene establece en sus disposiciones que da por conocido esos documentos. Asimismo, el abogado expresó que Luis Michel Dicen guarda prisión de manera ilegal. Está detenido él desde el día 12 de junio, así que tiene ya 18 meses y 8 días convirtiéndose en su prisión e ilegal. De su lado, el Ministerio Público dijo que la solicitud del cese de la prisión preventiva del imputado fue aplazada ya que sus abogados la hicieron hace menos de 48 horas. Ellos hicieron la solicitud formal en el día de ayer al tribunal, lo que imposibilitó al tribunal de realizar las notificaciones correspondientes como manda el debido proceso, poner a las demás partes en condiciones de dar respuesta a dicha solicitud. Tanto la lectura de la acusación como la solicitud de la variación de la medida continuarán este próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para Telenoticias, Wilson Mejía. Por otro lado, la Ley de Ordenamiento Territorial generó debates acalorados en el Senado, donde varios congresistas aseguraron que la Cámara Alta está arrodillada ante las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados. Santiago Dullar con más detalles. La primera en alzar su inconformidad en torno al proyecto fue la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful. Creo que necesitamos una ley, hay un compromiso político del Partido Revolucionario Moderno de aprobarla. Pero me voy a abstener de votar por una modificación que hizo la Cámara de Diputados con la que yo como presidenta de la comisión y después de más de 2 años estudiando, no estoy de acuerdo. En esa misma línea se pronunciaron otros congresistas del oficialismo y de la oposición. Mi intención no es votar hoy, no es votar. Yo voy a hacerlo porque debimos haber conversado primero. Porque yo llegué y realmente no me siento bien con esto. Yo voy a votar porque la disciplina manda que votemos. Me atrevo a decir que las modificaciones que ha hecho la Cámara de Diputados no solo dañan, como dice el colega Rojas Bautista, sino que son inconstitucionales. Pero por Dios, ¿hasta cuándo los senadores vamos a estar aceptando más cosas de los diputados? ¿Hasta cuándo? Por Dios, por el amor de Dios. Mientras el representante por la provincia Hermanas Mirabal se fue aún más lejos, acusando al presidente del Senado de permanecer a merced de las imposiciones de la Cámara Baja. Esto no es cuestión de bajar raya y ya se acabó. Que lo que viene, lo que diga Pacheco, tiene que hacerlo el presidente Eduardo Estrella. Eso no es así. Perdón, senador, yo no le acepto eso. Bueno, pues yo le dije, perdón, yo le estoy diciendo a usted, no es que me lo acepte o no, presidente. Yo lo que le estoy diciendo, que la palabra de Alfredo Pacheco aquí no puede ser ley, batuta y constitución. Finalmente, la pieza fue aprobada con 16 votos a favor y 8 en contra, incluyendo el de la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful. Para Telenoticias,
Santiago Druchard. En otro tema, el director de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que las deportaciones de personas con estatus irregular en el país seguirán pese a las presiones internacionales. Indicó que en los últimos 3 meses unos 67,000 inmigrantes haitianos han sido deportados a su país. Ana Mañón nos tiene los detalles. Tan solo del Centro Vocacional de Migración ubicado en Jaina San Cristóbal fueron retornados la mañana de hoy unos 314 haitianos ilegales distribuidos en varios camiones. Según el director de la entidad, solo los que no tienen documentación retornan a su país, ya que algunos portan papeles falsificados. En cualquier país del mundo que están sin documentos y hay reglas, y tú eres extranjero, a ti te detienen. Ahora, tan pronto tú muestras tu documento, tú eres despachado a tu casa. Nosotros despachamos a todos los que tienen su papel legal, porque hay muchos papeles falsos también. Los haitianos son especialistas en falsificación y nosotros hemos encontrado aquí a 5 personas con una misma numeración de un carnet, que lo han duplicado y lo han quintuplicado. Entonces hay muchos comentarios y mucha gente en la prensa todo el día que lo que tienen papel, mentira eso. Nosotros no despachamos a nadie que tenga papeles legales en este país. El titular de Migración indicó que pese a las festividades continuarán con los operativos de inmigrantes ilegales y precisó además que no cederá a las presiones internacionales, pues cada país tiene sus leyes migratorias. Todos los días van a haber interdicciones, donde quiera que estén, vamos a tratar de que los ilegales no pernoten en nuestro país. Con relación a la denuncia realizada por un alcalde en Dajabón de supuestas negociaciones entre guardias y los inmigrantes haitianos, afirmó son falsas y desconsideradas. Si el alcalde de Dajabón dijo que entran 10 y salen 100, creo que él está siendo muy desconsiderado con relación a lo que es el trabajo que realmente se está haciendo. No es verdad eso, es posible que entren 100 y salga 1 o 2, porque la frontera tiene mucha fragilidad, fundamentalmente en Dajabón por el mercado que se hace, los días de mercado a veces algunos se filtran y eso es imposible tú evitarlo, pero nosotros donde quiera que lo encontramos, los enviamos a su país. Mientras tanto, en las afueras de este vocacional en Jaina, algunas personas acudieron a quejarse, alegando que los que han sido deportados también tienen sus documentos. Que ando detrás de una persona, que tengo 3 muchachos de ella en mi casa, y es una señora... No, ella es una señora que trabaja para nosotros, normalmente, pero que es una señora que tiene todos sus documentos en trámite para trabajo, tiene permiso de trabajo, carta de buena conducta, tiene todo lo que se necesita para la ley. Pero ella tiene su documento en su mano, pero el original estaba en la casa. Ellos deportaron, viene con ella para acá, ellos le van a deportarlo. Ahora nosotros queremos saber si está dentro y si deportarlo. Hasta el momento, según el director de Migración, Venancio Alcántara, unos 67,000 haitianos ilegales han sido deportados a su país en los últimos 3 meses. Para Telenoticias, Ana Mañón. Hablemos ahora de salud. El Ministerio de Salud Pública instaló 2 hospitales móviles para brindar asistencia médica a los residentes de la Sursa y zonas adyacentes con el objetivo de atender posibles casos de cólera detectados en esa barriada. Veamos el reporte con Roberto Brito. Los centros estarán equipados con medicamentos, insumos, sueros de hidratación, guantes, camillas. También se realizarán pruebas rápidas de detección del cólera. Aquí vamos a estar de 8 a 4 con un equipo, 2 médicos por carpa, 2 enfermeras para asistir cualquier caso sospechoso e hidratarlo que surja en la comunidad. El director del Área 4 de Salud dijo que se atenderán otras especialidades. Aquí tenemos los médicos epidemiólogos, tenemos enfermeras y tenemos el departamento también de bioanálisis para las pruebas que se vayan a las muestras que se vayan a tomar. A pesar de la presencia de la enfermedad infectocontagiosa que se adquiere al ingerir agua y alimentos contaminados, la población de la Sursa continúa bañándose en las aguas del río Isabela y consumiendo alimentos en las calles. Que sea más limpio, que no rieguen basura donde quiera. La advertencia es que no se bañen en el río y que no utilicen el agua del río para ninguno quehacer doméstico, ¿entiendes? Porque en realidad el virus está ahí en el río. Sí, eso se ha dicho que hay como cólera por ahí. Incluso ha visto hasta una mujer que se murió.
La intervención de la SULSA por las instituciones del área sanitaria, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la CAS Medio Ambiente y la Fundación de Saneamiento Ambiental de la SULSA incluyen jornadas de limpieza, desinfección, así como reparación de tuberías. Otras acciones que se estarán realizando en los próximos días es la instalación de 20 nuevos tinacos con agua potable en distintos lugares de la barriada. Para Telenoticias, Roberto Brito. Por cierto, el temor a la propagación del cólera sigue en los residentes del sector La Sursa a más de 10 días de la detección de los primeros casos de la enfermedad. Como nos cuenta Paola Mateo, hasta la fecha en el lugar se han registrado al menos 6 casos de cólera. Los primeros casos sospechosos registrados en el sector La Sursa corresponden al de una mujer de nacionalidad dominicana de 30 años de edad y a su hija de 6, los cuales fueron notificados el pasado 4 de diciembre. Luego otros 4 casos más fueron detectados en el lugar, todos de nacionalidad dominicana con edades de 4, 23, 30 y 50 años respectivamente, el pasado 17 del mes en curso. De acuerdo al Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, lo que eleva a 6 el total de infectados solo en ese sector del Distrito Nacional en lo que va del mes. Hay temor, esto es un área deportiva, como usted puede ver, mire, están practicando los jóvenes. Aquí estas instalaciones son utilizadas por cientos de niños. Preocupados por este problema que nos han llegado aquí al sector y yo no creo que pueden resolver eso rápido, buscarle la forma, porque el COVID fue más fuerte y estamos ya sueltos de eso. A ese temor se suma la preocupación por el consumo del agua, ya que las autoridades sanitarias recomendaron no usar el agua del río Isabela luego de que se detectara la bacteria que causa el cólera en ese río. Los residentes cuentan que deben comprar el agua, algunos semanal, lo que representa un golpe para sus bolsillos ante su situación económica, mientras que otros la almacenan. Imagínate, para no usar esa agua uno la usa sustancialmente, comprando agua para tomar en los camiones. No a todos tampoco, porque hay algunos que le caen más a uno, pues ya uno sabe el agua que más o menos. Sobreviviendo, mi amor. Sobreviviendo, porque así hay que sobrevivir. A todo lo que vean hay que sobrevivir. Yo tengo un tanque y tengo como 5 cubetas. Cabe destacar que ante la situación de la zona y la vulnerabilidad en que viven sus residentes, las autoridades sanitarias han intervenido el sector para evitar que aumente el número de infectados. Para Telenoticias, Paola Mateo. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró que el gobierno dominicano mantiene sostenibles los niveles de endeudamiento. Al preguntarle sobre los cuestionamientos de legisladores de la oposición que critican la cantidad de préstamos aprobados, Gregory González tiene el reporte. El funcionario defendió la aprobación de préstamos que se hicieron este año, expresando que todos han tenido sus debidas motivaciones. Se han tomado préstamos, pero todos los préstamos que se han tomado han estado presupuestados previamente por ese mismo Congreso. Y nosotros, en medio de la situación de crisis económica y sanitaria más grande que ha tenido el país. Junto al ministro de la Presidencia, habló sobre los niveles de endeudamiento y la deuda externa. A octubre del 2022 es de 52.486 millones, el equivalente, porque hay una parte en pesos, de dólares, y de eso 36.400 es deuda externa y 16.000 millones equivalente en dólares de deuda interna. Ambos funcionarios hablaron en ese sentido en medio de una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde expresaron que la República Dominicana logró un hito al alcanzar la mejor calificación crediticia en la historia del país de Standard & Poor's, que cambió positivamente la valoración de la República Dominicana. Mejoró nuestra calificación de W- que estábamos y nos subió al peldaño W. Expresó que la agencia resaltó el buen manejo económico que el gobierno ha realizado como elemento primordial para elevar la calificación crediticia. Para Telenoticias, Gregory González. Finalizamos las noticias, regresamos con el resto del equipo al Estudio A. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Edith, ¿y ustedes? Junior, ya es prácticamente Navidad, la gente está con ese espíritu, ¿tú también? Así es. ¿Cómo te fue en el día de ayer? Muy bien, todo en orden. Tú estuviste en La Sursa. Sí.
¿Qué te parece todo lo que has visto? Hemos estado ahí desde el inicio, el primer día que fuiste solo habían unos tinacos. Ayer cuando fuiste, ¿la gente seguía bañándose en la poza? Sí, claro que sí, había incluso personas de avanzada edad bañándose en la poza. También habían personas que ya estaban al otro extremo, encima de la cañada, tomando agua de los tinacos que instaló Salud Pública. Ah, bueno, sí. Había varias maneras, varias formas. La gente tanto iba a la poza como iba a los tanques, a los tinacos de agua. Pero la verdad que es deprimente la situación ahí en esa área de la Sursa. Si tú describieras, digamos, la realidad de ese barrio cuando uno llega, ¿cómo lo ves? Pobreza extrema, mucha gente ahí con dificultades, incluso hasta para comer, para acceder al agua, muy deprimente, la verdad que es la situación ahí en la Sursa, Edith. La gente que va, se ubica en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, si yo decidiera ir para allá, ¿qué ruta debo tomar? ¿Cómo llego? Bueno, originalmente siempre nos vamos por ruta hacia Santo Domingo Norte por Villamella, Guaricanos, atravesamos la Hermanas Mirabal y llegamos hasta el puente, donde están los barrancones ahí, en la ribera de todo lo que es el puente Osama, el puente Isabela. Ahí está el área que ha sido habilitada básicamente, donde están los casos de cólera, donde han habilitado los tinacos y donde está la poza, básicamente ahí en esa área de Santo Domingo Norte, en la cabecera, si se quiere, del puente, antes de entrar de lleno a lo que es ya la Charles de Gaulle. Siempre he tenido la impresión que cuando atraviesas Villamellas, un poquito más allá, estás como si fuera en una zona rural, que no parece ya ser parte de la ciudad. Muy penoso, de verdad que son dos realidades que uno se sorprende cuando las vive, la ciudad, las grandes torres, los rascacielos, y cuando está ahí a pocos minutos a pocos minutos de diferencia realmente. Ahí es que está el cólera. Hoy vamos a volver. Vamos a regresar hoy. Sí, vas a estar ahí más adelante. Tú sabes que, bueno, ya lo sabes, si ese es el motivo que hoy nos lleva de nuevo junto contigo hasta ese lugar. Sí. Que el Ministerio de Salud Pública ha anunciado la instalación de 2 hospitales. Vamos a ver si ya se instalaron. Vamos a comprobarlo. Y hablar con la gente, sí, verificando y conversando con la gente. Pues mucha suerte, Junior. Ahí nos vemos, Loguito. Nos vemos y seguimos trabajando. Gracias por estar. Y gracias por estar a toda la gente que a esta hora de la mañana está en sintonía. Muy buenos días. En este día, nosotros contentos y felices de estar en esta jornada. Mis compañeros Germán Marte e Indira Suero ya están acá. Muy buenos días para ambos, ¿cómo están? Saludos, Edith, saludos, Germán, y como comentabas, saludar a todas las personas que nos siguen, tanto a través de sus televisores como por el celular o por la computadora. Ahora que comentabas tú con Junior sobre la Sursa y todo lo que él ha visto en estos días, uno se pone a pensar también en lo frágil que es la vida de muchas personas, la vida y la condición de vida, más bien me refiero, porque vemos a la Sursa que está prácticamente cerca de muchos otros centros, de muchos otros puntos importantes de la ciudad, y así también tú te referías, Edith, a Villamella. Yo recuerdo que hace algunos años estuve en Villamella haciendo unos trabajos sobre linchamientos en República Dominicana, y ahí en esa zona hay una cantidad considerable de linchamientos que ocurrieron en estos años, y algo que me sorprendía era eso también, cómo uno estaba en Villamella, se desmontaba del metro, pero a pocos minutos ya tú te encontrabas en un sitio no rural completamente, pero no rural con condiciones de vida, sino con mucha pobreza. Recuerdo incluso que habían cerdos, gallinas y de todo caminando en las calles, mucho lodo, personas con condiciones de salud también muy precarias. Y hace poco también, Germán y Edith, yo hice otro trabajo sobre los sin bañarse, que es un sector que está ubicado en los Tres Brazos, que ahí la gente construye sobre montañas de basura. Pero ellos se llaman así, sin bañarse. Sí, tiene varios nombres, pero el principal es ese, los sin bañarse. No, caramba, pero con un nombre que lo fuye para la vida entera. Sí, sin bañarse, o sea, ¿de dónde es usted? De sin bañarse. Pero sí, es verdad, hay nombres que no, claro, ahí ya. Pero ellos mismos lo llaman así. Sí, hay una serie de nombres, pero lo que quiero referirme es que esa comunidad está a 5 minutos de una estación de la línea 2 del metro, y también a unos 20 algo de minutos en carro del Palacio Nacional. Entonces estamos hablando de comunidades que están en nuestro alrededor,
pero que uno no tiene ni siquiera idea de cómo la gente vive, en qué condiciones se vive. Muchas veces nos referimos solamente a la Churchill, a la Tiradentes, sectores privilegiados, pero no abrimos los ojos y salimos para ver en cómo en realidad la gente de República Dominicana vive sus días. Bueno, ¿cómo está usted, señor Germán Marte? ¿Cómo le amanece? Muy buenos días, Y compañeras. ese ánimo suba lo que hoy es. Mira, estamos madrugando felices de estar con la gente. Estamos casi en Se Navidad. había acabado la semana ya. Estamos a Buen día, 21. buen día. Buen día a todos. Ahora sí. Aquí estamos, Sí, al pie del cañón. Eddie me pone al pie del cañón, aunque yo no esté. Bueno, faltan 10 días para que finalice el 2022. Hoy estamos a 21 de diciembre. Comienza, aunque ustedes han sentido muchísimo frío en todos estos días, hoy es que comienza el invierno. Así que ya lo saben, se espera un frío muy acentuado hacia el 15 de enero. O sea, de aquí al 15 de enero hará mucho frío. Tú sabes que contrario a ustedes, cuando yo pienso en Villamella o en Santo Domingo Norte en general, yo pienso en verde, y no por la fuerza del pueblo ni por la marcha verde, pero pienso en verde. De los municipios que integran el Gran Santo Domingo, el Santo Domingo Norte es sin duda el que todavía está menos desarrollado en términos de urbanización, y sin embargo hay un auge, hay un crecimiento tremendo por la avenida, por la Colombia, por allí, por todo aquello. Muchas cadenas de supermercados interesantes. Sí, hay crecimiento, hay pero un también hay crecimiento mucha notable, pobreza. notable en todo Santo Domingo Norte, a pesar de los pesares, y mucha gente laboriosa, desde siempre, desde los tiempos de los chicharrones famosos con Casabe, hasta hoy. Allí vive, yo creo que lo que afecta más a Villamella es ese puentecito, que necesitan como 3 puentecitos como ese puente creo que Peinado, no recuerdo cómo se llama, que el de Máximo Gómez, que conduce a la hermana Mirabal, eso es el cuello de botella, a pesar de que tiene salida por otros sitios. Pero no es, Germán, que Colombia. No existan ejemplos de, Vía por de ejemplo, esos acceso. sectores, este desarrollo que vemos a lo largo de la Jacobo y Ajá. demás, es que algo que caracteriza a República Dominicana en temas de vivienda y de hábitat es Mira la esa desigualdad. desigualdad, Sí, de que luego, tenemos, por ejemplo, un sector con casas muy bonitas, piscina y de todo. Entonces, al final, después de la pared que divide a ese sector de otro, vemos una situación completamente diferente. No, pero no te casas vayas muy lejos, pobres, en la etcétera. Churchill, en Sí. la Churchill, cerca de la Sarasota, hay un sector que está incrustado dentro de un sector de clase alta, clase media. Estamos hablando de la Jiménez Moya, mejor dicho, que así es como debe llamarse esa avenida. No Churchill, que no hizo nada por este país, sino el comandante Jiménez Moya. Ahí están los manguitos, casi comenzando la sí, el Nacaona. manguito. Y yo que anduve todas esas calles, callejuelas, callejones de los manguitos, decía, pero wow, ¿cómo es posible que haya semejante pobreza, semejante hacinamiento en esta zona? Y un hedor terrible en una ocasión que había, ya eso creo que lo Eso resolvieron. cambió. Ujú. Sí, y al lado, colegios y casas, y iglesias, y cosas extraordinarias. Un signo de la inequidad, pero Sí, todos los sectores de nuestro país, absolutamente todo, tienen esto. Yo recuerdo cuando sacaron ahí, bajando la Doctor Delgado, que sacaron un grupo de personas. Ah, que estaban- sí, también. Porque no es que esa gente llegó y se incrustó, es que llegaron las torres a donde ellos estaban. Ujú. Es diferente, o sea, que era Santo Domingo, en el desarrollo de Santo Domingo. Pero, regresando a la zona de la Sursa, que una de las cosas que distinguió Junior es la fetidez, el mal olor que hay en la zona donde la gente se baña. Entonces, decirle, la gente no usa directamente las aguas de Río Isabela. Claro, tiene contacto con el Río Isabela, yo supongo, ahí, pero esos lugares se convierten muchas veces en el sanitario, en el basurero, en la fuente de agua, en todo, de ese divorcio que hay en nuestra sociedad con las fuentes de agua, o sea, y el agua es vital en materia de cólera. ¿Tú sabías que la Sursa es, yo creo que lo dije ayer o antier, es un manantial? Por eso usted de afuera, cuando ponen la cámara, se puede ver el fondo. Ahí lo que pasa que es el producto, pienso yo, eso que tú señalas de la exclusión, de la inequidad y todo aquello, pero también de cosas que todavía no se han aclarado aquí. Esa avenida que se iba a hacer, o que se está haciendo, que iría, óigase bien, desde el puente de ahí que está en la entrada de Villamella, el puente, se me va el nombre,
ahí desde comienza la Sursa hasta la avenida del Puerto, conectaría todo eso. Ya se hizo una parte ahora en Guachupita, en la ciénaga de Guachupita, como ustedes han visto, se ha hecho por ahí, pero eso conectaría en esas dos avenidas. Yo entrevisté en más de una ocasión, o sea, hablamos con Deandino Peña y decía, no, se va a hacer esa avenida, todo ahí, porque ahí era que depositaban, ¿verdad?, toda la tierra que sacaban por la parte soterrada del metro, no había dónde echarla cerca, y la iban echando ahí, y iban a la vez, eso era una cosa bellísima. Más rápido salió una torre por aquí, por el Naco, enorme, lindísima, bellísima, plateada, silveriana, pero esa gente siguió en la miseria más ayepta, lo más terrible que puede pensarse, ahí, en la Sursa. La torre ya hasta la vendieron, pero eso sigue ahí, como diciéndonos, mira lo que es tu país, que es una mezcla al fin y al cabo de luces y sombras, pero esa es una sombra penosa, ¿no? Penosa. Y ojalá, y atención, que se cumpla eso que está diciendo Salud Pública. Nosotros lo habíamos dicho antes de ayer aquí, el cólera es una enfermedad hídrica, quiere decir relacionada al agua. En Haití se propagó como fuego en pólvora a través de un río, contaminado por las tropas de Nepal, las tropas de ocupación de Haití, de la MINUSTAH, era parte de la misión de Naciones Unidas. Y así fue como se expandió esta enfermedad, este virus, que costó la vida a más de 10,000 personas en Haití. Sí, entonces, bueno, ojo con eso, porque aquí esa Isabela se conecta a los AMA y, bueno, hay que evitar que se propague. Pero la gente no consume, pero básicamente tiene que ver con el agua. O sea, si usted, si se lava las manos, si no entra en contacto, si no consume el agua, no va a tener problema. El problema de estas comunidades, por ejemplo, en la zona de la Sursa, no es directamente de río, que les decía, es lo que llaman una poza, que es esa agua que está ahí pestilente, aunque es un manantial, y ciertamente, decía Junior, que ha estado viendo en estos días, que se ven los pececitos, eso es una muy buena señal. Cuando hay peces en el agua, es una buena señal porque hay vida en el agua. Entonces, la gente está yendo a bañarse, a hacer sus actividades y todo en esto que está a cielo abierto. Entonces, hay una intervención en la Sursa, pero todavía ayer nosotros nos encontramos con estas imágenes ahí. Y hay que decírselo a la gente, los vecinos que están ahí mirando. O sea, la gente tiene que colaborar, trabajar con las organizaciones, con las comunidades. Y hoy vamos a estar visitándoles. Pero alguien me escribió, ya que decía de los nombres raros, porque lo de sin bañarse, eso es una cosa terrible, porque le marca la vida a la gente. Sí, no, usted pone nombres. Yo no entiendo ese nombre. Sí, entonces, alguien me puso aquí 3 nombres. Me habló de Mata Hambre, que es muy conocido, que es aquí en el Distrito Nacional, por supuesto. Me hablaron de Lengua Azul. Me hablaron de, hay otro que no, me hablaron de que de Villamondongo. Yo no sabía que existía algo que se llama Villamondongo. Ahí está. Algo, sí, bueno, díganos ustedes ahí en el chat en vivo los nombres raros que ustedes han encontrado. Pero Villamondongo. Sí, eso está fuerte, sí. Entonces, sí, mira esto. Bueno, me dicen los guananicos, pero ese está bien. Palero, debe ser que había alguien ahí que... Sí. Bueno, me hablan de... Y en Santiago, que hay uno de que el hoyo de Baitoa. El hoyo de Baitoa, pero el otro es... ¿Qué será Baitoa? No, porque está Baitoa y el hoyo de Baitoa. Bueno, está Jarro Sucio. Jarro Sucio es en Moca. Hay varios Jarro Sucio aquí, o sea, no solamente Moca, pero... Alguien me dice de Simonico, pero ese no, como Simonico que está bien. Es feo, como feo, un bonito. feo. No, pero ese nombre es feo. Una cosa es que te suene feo y otra cosa es que tú digas algo que se llama Villamondongo. O que se llame ¿de dónde tú vienes? Yo soy de Simonico, nadie dice con orgullo. Sí, aquí mencionan en el chat Jarro Sucio. Jarro Sucio. Entonces, en Jarro Sucio, a mí no se me olvida de Jarro Sucio una imagen que se me quedó grabada en la mente, de una madre, eso hace 3 o 4 años, que entró una patrulla de la policía. Eso fue en Moca. Sí, Jarro Sucio, de Moca. Entró en la patrulla de la policía y Indira mató a su, mató a su hija. Ellos fueron supuestamente para un control de los puntos de drogas, pero evidentemente ustedes saben que los puntos de drogas no subsisten si no pagan un peaje. Ese es el primer acuerdo, legalizar el punto.
Entonces un policía mata a la muchacha que está embarazada y la madre lo ve y le dice, tú me mataste a mi hija, tú la mataste. Y él le dice, mire señora, usted se está volviendo loca y se la come mismo. La señora, que era una señora bajita, que muy humilde, muy pobre, pero muy digna. Esa imagen a mí no se me va a olvidar en la vida. La señora comienza a reclamar y va y pone una querella. Y el coronel que ocupaba la plaza de Moca en ese momento, le dice, la llama y le dice que le va a regalar, que la policía le va a regalar la caja de muertos para su hija. Ella no tenía un peso. Y ella dice, muy bien. Y después la llama y le dice, va a un policía y le dice, mire, le mandó a decir el coronel que usted tiene que retirar la querella para darle la caja. Oye, eso es como de una novela negra, de una historia de injusticia que supere la ficción. O sea, usted me retira la querella contra mis policías, nosotros le regalamos la caja para que entierre a su hija. Y ella le dijo, no, yo entierro a mi hija con las manos si es necesario, pero yo quiero justicia. Y ella comenzó a pedir justicia. Entonces ella tenía un muchachito adolescente, hijo, que era el que le quedaba. Fue una tragedia familiar, porque ese día que mataron a su hija, el papá de la muchacha, que ya no vivía con ella, estaban separados hacía tiempo, pero que tenían una buena relación como familia, pobre pero muy digna, cuando recibió la noticia de que su hija había sido asesinada, su corazón no lo soportó y murió en el acto. Wow. O sea que esa familia, en vez de enterrar a uno de sus miembros, enterraron a dos. Y quedó ella con su hijo. Cuando ella siguió buscando en los tribunales justicia, entonces le arrestaron el hijo. Y fueron y le dijeron, mire, lo soltaron. Usted no va a tener, usted tiene que retirar esa querella porque usted está persiguiendo a los policías. Y ella lo decía públicamente, pero no pasó nada. Absolutamente nadie la protegió. La señora tuvo que coger con su hijo y mudarse de lugar tratando de huirle a quién, a la policía que le había matado a la hija de ella. Y se sabía quién era el policía, él fue arrestado. Señores, y ella como al año y medio, ella murió de pena. Claro, ella murió. Y ahí terminó la historia de ese muchacho, que es un muchacho que debe tener, qué sé yo, 18, 19 años hoy, quedó solo en la vida. Eso ocurrió en Jarro Sucio. Si ustedes entran a cualquier aplicación y ustedes ponen Jarro Sucio de Moca, se van a encontrar que todo lo que hay sobre esa comunidad es tragedia. Y sobre todo con la violencia policial. Ustedes lo entran en un buscador, por ejemplo, de historia, usted va a encontrar que todo es así. La policía, los atropellos, los intercambios de disparos, la delincuencia. Es una vieja historia sí, que se remonta desde los tiempos de Trujillo, que mataba a los hombres y luego le mandaba una ayuda a la viuda, o de cuando Balaguer, que mandaba asesinar a los jóvenes opositores, progresistas, lo tildaban en ese momento a todo el mundo de comunista, aunque nunca hubiese visto una obra de Marx o de Engels o Lenin o Stalin, nunca, pero eran comunistas según el régimen, los mataba y luego designaba solemnemente, primero se lamentaba que el hombrecito diminuto, pero inmensamente perverso que presidía la República, entonces designaba a una comisión para que investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. En algún momento llegó a decir que esos asesinos que él apadrinaba, que la policía apadrinaba, que el ejército dominicano apadrinaba, eran esos bandoleros, eran los llamados incontrolables. Decía así que esa historia vieja, Edith, la conocemos. Sí, lo que pasa es que hay que contarla siempre. Sí, hay que contarla siempre, no podemos, porque contrario a la época de Trujillo, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Primero que no tenemos avance y no tenemos un sistema un Estado de Derecho que respete a la gente, porque tú dices, bueno, eso ocurría en épocas de Trujillo, que Trujillo tenía la perversidad, porque es una perversión, de que un atropelló a una persona, le mandaban un regalito, mire aquí, usted come, y nosotros le pagamos el muerto y usted pone un vestido rojo. Todo eso, pero era la dictadura. Nosotros estamos hablando de una vida democrática. Se supone que este país ha caminado. Entonces, hoy, nuestra principal, una de las principales luchas en República Dominicana, o una de las principales reivindicaciones, es todo lo que tiene que ver con seguridad. Y que la gente, yo veo en el Congreso Nacional, gente que se para y postula y dice, mano dura con los delincuentes, mano dura.
Pero esa gente que son los políticos, son responsables de injusticia como esa que ocurrió con esa señora. Yo estaba buscando su nombre. Esto ocurrió el 24/11 del 2018. De hecho, si ustedes ponen Jarro Sucio, embarazada, o sea, Jarro Sucio Moca, embarazada policía, así lo encuentran. La joven embarazada, ella estaba en estado de embarazo. La víctima fue identificada como María Melina Lorenzo, Lora, la pochocha, le decían, 4 meses de embarazo, sufrió un impacto de bala en el abdomen. La policía, todos los parientes y los vecinos dijeron que fue en una acción de la Policía Nacional. La policía dice que fue un intercambio, eso fue en ese momento, digo que fue un intercambio, pero la gente lo vio cuando el tipo dispara. Entonces, después, como era una cosa evidente, apresaron al policía, pero yo no sé si ese caso finalmente llegó a algún lado, porque la madre estaba reclamando. El nombre del coronel no lo tengo ahora, pero ese nombre yo hasta lo escribí, porque ese puede llegar a ser jefe de la policía. Un coronel que, sí, claro, y es importante, y eso tiene que quedar. Y yo lo tengo es con la señora diciéndolo, en ese momento lo publicaba, la doña que ya no vive, contando, diciendo, este coronel me dijo que si yo retiro la querella me manda la caja para enterrar a mi hija. Y bueno, y llegamos a esto porque comenzamos hablando de los nombres de nuestras comunidades, nombres que surgen así. Algunos surgen por el abuso y otros surgen por la exclusión. O por el lugar, hay lo que llaman la toponimia, o sea, la forma la que tiene el lugar. Mira, me dice Gustavo Olivo Peña, que gracias Gustavo, un saludo desde aquí, que por ejemplo, uno que tú mencionabas, Villamondongo, quedó encerrado entre Matahambre y el ensanche de La Paz. Existe, de verdad. En su lugar, sí, yo dice, que iba a decir eso en su lugar. Si no existiera, yo lo he oído. Gracias, Gustavo. Mira, por esta anotación, dice, en su lugar, oigan, en su lugar, no, sí, eso es, en su lugar hace muchos años, las mujeres preparaban mondongo y salían a venderlo. Mira, buena anotación cultural de Gustavo Olivo Peña. Gustavo Olivo, ese conoce la ciudad. Sí. Gustavo Olivo es del tipo de periodista que una redacción ayuda, que tenga una referencia. Memoria histórica. No, y que te puede, tampoco es como que uno lo tire a demasiado allá atrás, pero es que conocer la ciudad, que ahora casi es como una aspiración, porque yo veo, a mí siempre me ha gustado entrar a los medios locales. Entonces tú dices, bueno, si yo voy a hablar de Baní, yo entro a los periódicos de Baní. Sí. O yo voy a hablar de Barahona, busco los periódicos de Barahona o busco los periódicos de Puerto Plata, que tiene 2 que suelen tener noticias actualizadas. Pero esos son contados casos de medios locales que tienen la realidad de su comunidad, porque una infinidad apreciable de medios digitales sobre todo, literalmente repiten la versión que tenga la prensa aquí en Santo Domingo. Entonces, si algo ocurre en un pueblo lejano, en la frontera, ¿cómo es posible que la versión que circule sea la que le están contando de la capital? De Santo Domingo, sí. Si tú tienes allá las personas, pero el otro problema es que tú tienes, por ejemplo, un periodista de Santo Domingo que va a cubrir algo que está ocurriendo en El Ceibo, y dice, bueno, en El Ceibo vamos a ver cómo está. No habla con la gente. Habla con el gobernador o la gobernadora, habla con el síndico, habla con el regidor y se fue. No, sin embargo, entonces, eso está mejorando, déjame decirte, Edith. Eso está mejorando y me consta porque hay periódicos locales, colegas periodistas que tienen, ¿cómo se llama? Emprendimiento, no son muchos, pero hay varios que se encargan de ser como los voceros de lo que pasa en su comunidad. Sí, pero son muy contados, tú sabes. Son muy contados. Yo los conozco, mira, yo entro siempre con la lista y en eso tengo tiempo. Tú entras con la lista y hay incluso plataformas que tienen, medios regionales y locales. Conozco como 10 casos, pero es que es una infinidad. De hecho, hasta los digitales de aquí. Ayer decía el señor más rico, uno de los más ricos del mundo que compró Twitter. Elon Musk. Que en su cuenta decía que los periódicos... Ese hombre es peligroso, ¿tú sabías? Absolutamente. Claro. Para la democracia, para la libertad de expresión, para la posibilidad de hablar. Para el humanismo real de ese hombre. Pero él dijo una cosa y le respondió a un periodista estadounidense. Y es interesante y entren porque los periodistas, sobre todo los periodistas estadounidenses y británicos, se dedicaron a responderle. Él dijo,
Los periódicos, la prensa, se dedica a repetir lo que los medios digitales dicen, con lo cual está diciendo, ustedes hacen su noticia de Twitter, ustedes están viviendo de Twitter, ustedes viven de Facebook, ustedes viven de las redes, ustedes miren a ver qué pasa en las redes y lo cuentan en sus periódicos y lo cuentan como noticia. Entonces le dice el periodista de los Estados Unidos, que es el director de un conglomerado pequeño de medios, pero importante en su estado, le dice, usted está equivocado, yo le invito a que usted venga aquí para que vea a los periodistas inspirados, visitando las comunidades, hablando con la gente y verificando los hechos. Y nosotros estamos para tener ese termómetro sobre los excesos del poder. Interesante esa conversación, búsquenlo. Te lo digo como se dice en el barrio, es un hablador. Bueno, no es tanto, tú sabes. ¿Dónde estaba Junior Ramírez de aquí, de este programa? Pero eso es un caso, no. Germán, porque ¿Dónde estaba Olga Vergés? ¿Dónde estaba Joan Vargas? Los otros compañeros. Germán, te digo algo. En los Alcarrizos. ¿Tú sabes qué dice hay de los medios? todo. Pon una palabra, entra a Google. Hay de pon todo. Esta palabra. Oye, hay de para todo, Dominicana, hay de todo, no puedes exagerar. Pon esta, Germán, pon. Yo te voy a pedir, haz este ejercicio. Te voy a decir como Danilo, generalizar es peligroso. No, Germán. Pon esta palabra. Vas a hacer este ejercicio, pon. Circula en las redes sociales. Ah, sí, noticia. Es Mira, un cliché. ponla. No, un cliché muy dominicano, porque nosotros, el habla castellana es para todos los países. Pero no se puede generalizar. Pero nosotros tenemos una prevalencia entre, vamos a ver, si hacemos un análisis. Edith. Entre las noticias que son opiniones, que son básicamente le dijo y le contestó. Fulano dijo, fulano manifestó, declaracionismo, fulano consideró. Ese declaracionismo, todas esas cosas que alguien dice. Entre eso, y circula en las redes sociales. De hecho, las noticias que antes eran noticias de la última página, de que cosas curiosas que pasaron en el mundo. Ahora están marginales. Viejo cae del 10º piso y cae parado. Sí. Entonces dicen, ese señor cayó de pie, cayó del 10º piso. Dice una cosa extraordinaria. Un señor que se peleó con un perro y le mordió una oreja al perro. Sí. Dice, eso es una cosa extraordinaria. Entonces, hechos que suceden. Ahora estamos llenos de eso. Eso habría que debatirlo. Él no tiene toda la razón, pero él está haciendo una crítica que los medios tendrían que oír. Pero sí, ¿tú sabes? Sí, eso sí. Pero a veces lo hace no de una crítica sana, constructiva. No, que su propósito no es sano, sino lo sabemos, eso de está claro. desmeritar a la prensa para un poco elevar su ego, que bastante alto que es. Eso es lo que pasa. Por eso que mira por eso una que cosa, no nosotros hemos comenzado a andar. Ay, Dios mío, hoy lo que pasa es que hoy es miércoles. Pero hoy parece viernes. Es 21 de diciembre. Me encanta, Resulta que el lunes, cuando nos despedíamos el lunes, sí. Yo dije que nos encontrábamos el próximo lunes. Sí. ¿Te recuerdas? O sea, eso cerré la semana, eso fue increíble. Sí. Pero, sí, increíble. No y sé Camilo qué fue lo que hizo pasó. así. Y aquí los muchachos dijeron, ¿cómo? Todo el mundo estaba feliz. No, fue un error. Tenemos que trabajar. Pero hoy es miércoles y la verdad es que muchos temas comienzan a ser afectados por ese ambiente navideño y la gente necesita y merece descansar. Sí. Nosotros hemos estado pensando en un programa de ahora en adelante y durante estos días que recupera un poco la memoria de hechos cotidianos, la memoria de lo que hemos vivido este año y sobre todo que plantea cuáles son las aspiraciones que tenemos, en términos individuales, que también se vale, en términos colectivos, que es nuestro oficio, cuáles son las aspiraciones que tenemos como país. Así que yo le invito a la gente que está a esta hora en el chat y que Indira está siempre pendiente a que nos pongan cómo valoran que ha sido este año para su país y cuáles son las expectativas que tienen en el año por venir. Tenemos otros muchísimos temas, tenemos algunas de las participaciones más notables en el día de ayer, pero de todo eso vamos a hablar después que tengamos esta pausa, porque así, como sin querer, ya son casi las 7 de la mañana, las 6:46, nos decía nuestra productora, así que te debo esa, vámonos a la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.